A través de la palabra vemos que hay siempre dificultades, situaciones difíciles. Eso es algo que siempre hay. Una vez preguntó una persona a otra, ¿cuándo terminan los problemas? Y dijo, mira, cuando estamos en el cementerio, ahí terminan totalmente los problemas. Pero a través de la palabra encontramos los 7 remanentes. Estos 7 remanentes pasaron dificultades que seguramente nosotros nunca vamos a llegar a situaciones tan difíciles. Pero ellos no solo superaron esas dificultades, ellos en medio de las dificultades disfrutaron. Pudieron tener victoria en medio de ellas. No es que estaban aguantando, estaban disfrutando. Ellos pasaron problemas familiares, problemas de sus naciones, persecuciones, crisis. Llegaron a ser cautivos, pero ellos podían disfrutar en medio de eso. No solo eso, podían influenciar alrededor suyo. Incluso Dios los utilizó para cambiar sus épocas. Por eso, ¿qué secreto tenían? ¿Qué secreto tenemos que tener? Hoy Dios, por su gracia, a través de la palabra, nos da la respuesta. Ellos tenían la victoria en el culto. Y si tenemos la victoria en el culto, ciertamente vamos a tener la victoria en todo, en todas las situaciones, no importa que sean grandes o pequeñas. Y es lo que disfrutaban cada uno de los 7 remanentes, el culto. Pero era algo que nunca perdían, algo que siempre disfrutaban. Y ciertamente les bendigo en el nombre de Jesucristo que puedan estar disfrutándolo cada día. ¿Por qué? Porque es un principio, el principio de la creación de Dios para el hombre. Dios nos hizo en Génesis 1:27 a su imagen y semejanza. Dios es espíritu, como dice en Juan 4:24, y nos hizo seres espirituales para tener ese culto continuo con Dios. Es algo que los animales, que son criaturas preciosas, no tienen. Solo el ser humano puede dar culto a Dios. Él nos dio la parte espiritual para eso, para estar concentrados, para estar totalmente gobernados, administrados, para que estemos dando culto 24 horas. Y de esa manera poder transmitir en cada lugar que estamos esa bendición. Si yo estoy dando ese culto, teniendo victoria en el culto, lo puedo transmitir a mi alrededor, incluso hasta lo último de la tierra, que es el deseo de Dios. Por eso es algo que tenemos que disfrutar, tener victoria, porque es un principio de la creación de Dios para el hombre y ese principio sigue vigente, no ha cambiado en absoluto. Es la única manera de poder tener la verdadera felicidad, dando culto a Dios. Dios lo ha hecho así, todo funciona dando culto. Además es algo que por gracia de Dios vamos a hacer por toda la eternidad, por eso ya tenemos que empezar a disfrutarlo aquí. Es algo tan importante que este Satanás, que vino a hurtar, matar y destruir, él desde el principio atacó ahí, en el culto, para que el ser humano perdiera el culto. Eso lo encontramos en Génesis 3, del 1 al 6. Vemos que este Satanás, a través de una serpiente, hizo que el hombre desobedeciera a Dios. Desde ese momento, el hombre pecó, quedó separado de Dios, murió espiritualmente, ya no podía relacionarse con Dios, porque estaba muerto espiritualmente. Desde ese momento perdió el culto, y al perder el culto, perdió todo. Por eso Satanás lo sabía que es la parte más importante. Él no atacó a otros puntos directamente a que el ser humano perdiera el culto, porque si tenemos victoria en el culto, tenemos victoria en todo, pero si no tenemos victoria en el culto, nada funciona, nada. Por eso quedamos totalmente separados de Dios y no había manera
humana de salir de ahí. Por eso nada más pecar, para que pudiéramos restaurar ese culto tan precioso, Dios prometió en Génesis 3:15 que Jesús el Cristo vendría, la simiente de la mujer, para aplastar la cabeza de la serpiente, y de esa manera que pudiéramos restaurar ese verdadero culto a Dios. Por eso dice en Hebreos 4:16 que a través de Cristo, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya a través de Jesús el Cristo, ya tenemos ese camino abierto. Ya 24 horas podemos dar culto, podemos ir al trono de la gracia y recibir a través del culto esa gracia para el oportuno socorro. Pero realmente no estamos teniendo victoria, ¿verdad? No estamos yendo cada día. Como mucho es algún día a la semana, un ratito, una oración, pero realmente no estamos disfrutando del culto, no estamos entendiendo el valor del culto. Por eso Dios, que nos ama tanto, nos da esta palabra tan importante. Porque a través del culto realmente es la manera de tener la victoria. No es que tengamos que hacer muchas cosas. Cuando hacemos culto tiene un gran poder espiritual, como dice en Mateo 12:28. En ese momento el Espíritu Santo obra. Y también en Hebreos 1:14, Dios envía a los ángeles. Lucas 10:19, y la oscuridad es quebrantada. Cuando hacemos culto estamos disfrutando del respaldo del trono celestial. Por eso ciertamente en esta batalla espiritual que estamos peleando, ya Cristo tiene la victoria. Pero para poder disfrutar esa victoria es a través del culto. Por eso la victoria en el culto es la victoria en todo. Muchas veces intentamos arreglar los problemas, las situaciones que no funcionan por nuestras fuerzas. Y nos frustramos porque no sale bien, ¿verdad? Lo estamos haciendo al revés. Tenemos que ir primeramente a Jesús el Cristo. Tenemos que ir y dar culto, restaurar el culto, poner esa situación en sus manos. En ese momento, la oscuridad es quebrantada, se levantan las obras del reino de Dios. Y Él va a restaurar, va a cambiar, va a sanar todas las situaciones. Por eso que podamos entender la importancia que Dios nos habla en su palabra, la importancia del culto, es lo más precioso, lo más importante, lo que nunca tenemos que perder. Muy bien, ¿y cuál es ese culto verdadero? ¿Quién es el objeto de nuestro culto? Por supuesto, el culto lo damos a Dios Trino. Dios Trino, Él es el único objeto del culto. Solo Él merece toda la gloria, toda la honra. Dios Creador. Solo a Él tenemos que darle el culto. Por eso en Apocalipsis 4:8 dice la palabra: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santo, 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 Dios Trino, el Padre es santo, el Hijo Jesucristo es santo y por supuesto también el Espíritu es santo. Tenemos que dar ese culto verdadero, es el culto a Dios Trino. Pero vemos que desde el principio este Satanás quiere que no demos ese culto verdadero. Él siempre quiere que hagamos un culto falso. Por eso desde el principio vemos cómo Él crea la religión. Y ya en Génesis 4 vemos que aunque Dios le había dado ese pacto a Adán y Eva, ellos lo habían explicado a sus hijos, ¿verdad? A Caín y a Abel. Pero a la hora de ofrecer culto, Caín, que era agricultor, se presentó a Dios con unos frutos muy bonitos, ¿verdad? Era su esfuerzo, era lo que él pensaba que era más bonito. Y sí, tenía corazón por Dios, pero lo hizo a su manera, ¿verdad? Eso es la religión. Por eso al ofrecer culto a su manera, la religión
dice que Dios no aceptó el sacrificio. ¿Por qué? Porque la religión no funciona. Es la manera del hombre, no es la manera de Dios. En cambio, el sacrificio de Abel fue a través de hacer un sacrificio, ¿verdad? Derramó la sangre del cordero, y eso representa al sacrificio perfecto de Jesús el Cristo. Esa es la manera de Dios. Solo a través de Jesús el Cristo podemos dar culto verdadero a Dios Trino. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso el sacrificio de Abel lo pudo recibir muy bien Dios, ¿verdad? Porque ese es el culto correcto. Por eso Satanás siempre desde el principio, él crea la religión. Y también dentro de la religión, la idolatría. La idolatría. Por eso dice en Éxodo 20, 4 y 5, que no te harás imagen ni ninguna semejanza. Dios habla claramente que esa idolatría, esos ídolos de madera, de escayola, de metal, que son creados por el hombre y que ellos piensan que son Dios, engañados por Satanás, ciertamente a través de los ídolos no podemos dar el culto verdadero, porque eso no es Dios, ¿verdad? Para la gente es más fácil adorar algo que puede tocar, que puede ver. Como Dios es espíritu, es más fácil algo que tocas, ¿no? Pero detrás, como dice en 1 Corintios 10:20, está Satanás y los demonios. Por eso a veces reciben respuesta, pero es una respuesta falsa, con un poder limitado de Satanás, que al final, como dice la palabra, va a traer desastres hasta la tercera y la cuarta generación. Por eso, incluso el pueblo de Israel era engañado, perdía el culto verdadero y caían constantemente en la religión, en la idolatría. Por eso llegaron a ser esclavos, después cautivos y después incluso colonizados. ¿Por qué era? Porque hacían un culto incorrecto, a través de su manera. Perdían la esencia de todo lo que hacían, perdían el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Solo a través de Jesús el Cristo podemos dar el verdadero culto a Dios. Pero ellos se quedaban en la apariencia. Y si damos un culto solo por la apariencia, haciéndolo por hacer, eso no es un culto correcto, no funciona, es un culto religioso. Por eso Satanás quiere continuamente que estemos haciendo cultos incorrectos, porque eso no tiene ningún valor, ningún poder. Ahí caemos totalmente espiritualmente y llegamos a ser esclavos, cautivos, colonizados. Una minoría que había en esta época, los 7 remanentes, que conocían ese que ocurría. Dice que empezaron a predicar el día de Pentecostés cuando el Señor edificó su iglesia. Y en ese momento, ¿qué ocurrió? Pues allí Dios empezó a levantar las obras de salvación. En Hechos 2:41, 3.000 personas recibieron el Señor. ¿Y qué es lo que hicieron con ellos? Muy importante. Vemos que los llevaron a la iglesia, porque Jesucristo mismo establece la iglesia. Y les enseñaron a dar culto. Es lo primero que hicieron con ellos. Por eso allí dice en Hechos 2:42 que seguían la enseñanza de los apóstoles, que estaban haciendo la Santa Cena, que habla de la salvación, la comunión, que es el valor de los creyentes, y también la oración. Les enseñaron a dar culto a Dios, porque es la manera de crecer, de madurar espiritualmente. Por eso necesitamos la iglesia, para poder dar culto también público. Es algo que Dios ha establecido, pero por malentenderlo lo estamos perdiendo, ¿verdad? Y somos engañados y no funciona nuestra vida de fe. Por eso la iglesia primitiva, dando el culto correcto, fue utilizada para conquistar todo el imperio romano. ¿Pero qué ocurrió? Después, en la época de la Edad Media, cuando este emperador Constantino dijo que todo el imperio de repente era por un edicto cristiano, ahí vinieron problemas. ¿Por qué? Porque empezaron a mezclarse todas las religiones paganas y les empezaron a dar una apariencia cristiana. Pero a la gente no le podemos obligar a que sea cristiana, ¿verdad? Es necesario que nazca de nuevo. No es solo por ponerte nombre de cristiano, es que eres cristiano. Necesitas creer correctamente en Jesús el Cristo. Necesitas experimentar ese nuevo nacimiento. Pero a través de ese edicto, todos ya decían que eran cristianos y empezaron
hacer culto incorrecto, a través de ídolos, a través de sus maneras. Por eso en la época de la Edad Media hubieron grandes desastres. Entre ellos la peste negra, ¿verdad?, que mató a millones de personas. Eso es la consecuencia de perder el culto. Luego vemos que en la época de la Reforma, en el siglo XVI, a través de Martín Lutero y otros, el Señor reforma, hace que volvamos otra vez a las Escrituras y al culto correcto a través de Jesús el Cristo. Pero más adelante, en la Iglesia moderna, empiezan a entrar ideologías incorrectas como el liberalismo, el pluralismo religioso, y a través de eso pierden ese culto solo a través de Jesús el Cristo, enfocado solo en Dios Trino. Por eso, en este tiempo, que estamos en esa época, las iglesias están cerrando las puertas. Y la consecuencia es que la sociedad está sufriendo. Están en oscuridad. Porque si la iglesia no está resplandeciendo, Satanás está obrando continuamente y vienen desastres. Por eso no tenemos que perder el culto verdadero. Si tenemos victoria en el culto, tendremos la victoria en todo. ¿Y cómo tenemos que disfrutar el culto? Es muy importante la actitud. Satanás quiere a los creyentes que no hagan culto, quiere que hagamos muchas cosas. Vemos el pasaje donde el Señor Jesús está con Marta y con María, ¿verdad? Y Marta estaba haciendo muchas cosas para el Señor, con buen corazón, ¿verdad? Pero ¿qué ocurrió? Que estaba afanada y turbada. Porque estaba haciéndolo ella, estaba perdiendo lo más importante. En cambio, María, ¿qué hacía? Estaba a los pies de Cristo. Estaba haciendo culto con todo su corazón. Por eso el Señor se lo dijo, y Él nos lo dice a nosotros: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Mira, aprende de María. Ella está haciendo la mejor parte, la cual no le será quitada. El culto, esa parte no nos puede ser quitada. Es un privilegio que podemos disfrutar 24 horas. Por eso, ¿cómo tenemos que estar dando culto? Como dice en Juan 4:24, en espíritu y en verdad. A través del Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Culto a Dios, en espíritu y en verdad, con un corazón humilde, con un corazón humillado, con un corazón postrado. Un sacrificio vivo, como dice en Romanos 12, entregando toda nuestra vida al Señor. Ese es el verdadero culto a través de Jesús el Cristo. Y dentro del culto tenemos que disfrutar de la alabanza. La alabanza es darle la gloria a Dios porque Él ha hecho tantas cosas por nuestras vidas, ¿verdad? Es alabarle por todo lo que ha hecho, adorarle por quién es Él, darle toda la gloria. Y la alabanza es una parte importantísima del culto. Dice en el Salmo 150, versículo 6, todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que respira, alabe al Señor. Salmo 100, versículo 4. Entrar por sus puertas con alabanza y por sus atrios con acción de gracias. Tenemos que entrar a la presencia de Dios con la alabanza. Y a veces intentamos hacer culto, pero estamos despistados con muchas cosas. Estamos preocupados, afanados. Pero si en ese momento empezamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón, vemos cómo en verdad Dios habita en las alabanzas de su pueblo, cómo tiene ese poder espiritual. Toda la oscuridad es quebrantada a través de la alabanza y podemos entrar cómodamente a la presencia de Dios. También a través del culto tenemos la oración. Y en el culto público tenemos una oración inicial, otra central, otra para terminar. Y ciertamente esas oraciones los ángeles las llevan como incienso delante del trono de Dios. Dios recibe nuestras oraciones, Él da respuesta, sobre todo cuando estamos orando conforme al pacto. Oramos como hijos al Padre en el nombre de Jesucristo para que su reino se establezca. Por eso la oración es una parte importantísima del culto. Y sobre todo, en el culto público, la parte central es la palabra. Dios que es vivo,
Dios que nos ama con amor eterno, Él quiere hablarnos. Y Él lo hace de manera específica en este tiempo a través del culto del domingo, a través del mensaje. Por eso el Salmo 78:1 dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Escucha, pueblo mío. Él quiere que escuchemos. Y es distinto oír que escuchar. Oír es oír ese ruido de fondo, ¿verdad? Oímos un ruido, pero no entiendo nada ni me estoy concentrando en nada. Dice escucha. Y escuchar es realmente estar atento, entender lo que Dios me quiere decir. Por eso dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Y la verdad que Dios, que es vivo, cada domingo a través del mensaje del púlpito nos da la respuesta, nos da la dirección concreta. Él sabe todo lo que va a ocurrir esta semana y nos da la respuesta por adelantado. Por eso fíjense qué glorioso es el culto. Dios nos habla de manera concreta. No hay que perder el culto, ¿verdad? Tiene gran poder. A lo mejor a veces tenemos una dificultad grande, incluso una enfermedad. Iríamos a cualquier sitio, aunque fuera lejano, para buscar respuesta. Gastaríamos toda la plata que hiciera falta. Iríamos a otro país si hace falta, por tener respuesta. Pero ¿quién tiene toda la respuesta para nosotros? ¿Quién? Dios. Jesús el Cristo. Por eso el tiempo de culto es el tiempo donde podemos ir a Él con ese corazón humillado para entregar nuestras vidas y para escuchar la respuesta a través de escuchar su voz, a través de la palabra. Por eso, que estemos entendiendo y disfrutando el culto. También dentro del culto tenemos el privilegio de las ofrendas. Y la ofrenda no es que le demos nada a Dios, en absoluto. Le devolvemos de lo mucho que nos da. La ofrenda no es que necesite Dios nuestro dinero, no, es entregar nuestro corazón, nuestra vida, es algo personal entre nosotros y Dios. Es un privilegio, ¿verdad? Porque es demostrar de verdad que realmente el Rey de nuestra vida, de lo que somos, de lo que tenemos, es Jesús el Cristo. Por eso ciertamente es un privilegio. Hay que ofrendar. Dios ama al amor, al dador alegre. Si no queremos dar, que no demos, por supuesto que no. Si lo hacemos, no hace falta que sea mucho, que sea lo que Dios pone en nuestro corazón y hacerlo de corazón a Dios. Eso es lo importante. Y eso es parte del culto, de realmente entregar nuestras vidas a nuestro amado Señor. Por eso dice en Proverbios 3, 9 y 10: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y ciertamente, eso es la manera de disfrutar el culto. ¿Qué tipos de culto hay? Primeramente, el servicio público, que principalmente los domingos, el día del Señor, porque Dios lo ha establecido así, es cuando podemos dar culto juntos, ¿verdad? Eso tiene gran impacto espiritual. En Éxodo 24, el Señor dice que guardemos el día de reposo. Es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento tan importante que no podemos decir nada. Solo tenemos que obedecerlo. No es una casualidad. Él, cuando hizo toda la creación, en 6 días hizo todo y el 7º día descansó. Él instituyó ese día para que demos culto a Dios. Hasta el Nuevo Testamento era el sábado, ¿verdad? Empieza el viernes por la noche hasta el sábado por la noche. Pero, como vemos en Mateo 28:1, desde que Cristo resucitó, Él resucitó el domingo, ya el 7º día que estamos ciertamente entregando para Dios es el domingo, como hacía la iglesia primitiva. Entonces, ese día de la semana es un día para el Señor. Por supuesto, todos los días son días para el Señor, pero especialmente ese día tenemos que estar entregando nuestra vida a Dios, dándole el culto. A través de la iglesia podemos hacer este culto tan precioso. Y este tiempo es el tiempo donde Dios nos sana, nos restaura. Podemos disfrutar de manera real el Evangelio. Si tenemos victoria en el culto público, luego podremos tener
victoria en el culto personal. Muchos creyentes no pueden dar culto cada día cuando están solos. ¿Por qué es? Porque no tienen victoria en el culto público. Si el domingo empezamos a restaurar el culto en la iglesia, y por supuesto es 1000 veces mejor de manera presencial, luego, personalmente, es más fácil, lo podemos restaurar. Incluso podemos restaurar el culto familiar, que es una bendición. En mi familia, por gracia de Dios, pues desde siempre, antes de acostarnos a nuestros hijos, pues tenemos un tiempo que alabamos, leemos la palabra, compartimos la palabra y oramos juntos. Y eso parece algo pequeño, pero realmente tiene un gran valor espiritual. ¿Por qué? Porque Satanás siempre quiere dividir la familia, ¿verdad? Y siempre la oscuridad se mete. Pero cuando damos culto, la luz del Evangelio resplandece, la oscuridad es quebrantada. Por eso necesitamos, es tan importante poder restaurar también ese culto familiar para tener victoria. Porque ciertamente si tenemos victoria en el culto, tendremos victoria en todo. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado del culto? Vemos en primer lugar cómo Noé, como encontramos en Génesis, él tuvo totalmente victoria en el culto, ¿verdad? La única persona, él era justo, él caminaba con Dios porque tenía ese culto continuo. Por eso cuando vino un gran desastre, ese diluvio, a través de Noé se salvó su vida, pero también su familia. Por tener victoria en el culto, Noé conquistó las 237 naciones. Si tenemos victoria en el culto, Dios nos va a utilizar para que este evangelio a través nuestro llegue a las 237 naciones. También vemos la vida de Samuel. Él desde niño, qué bendición, él que dormía junto al arca del pacto, él pudo disfrutar totalmente del culto desde que estaba a solas. Cuando estamos a solas es lo más importante, ¿verdad? Después del culto público, estar a solas y gozar cada día de ese culto. Por eso su nación, que estaba en idolatría, en desastres, a través de Samuel fue restaurada. ¿Por qué? Porque Samuel tenía ese secreto del culto, tenía victoria en el culto. Dios lo utilizó para sanar totalmente a su nación. Y eso es la sanidad. Es que mi familia tiene este desastre, mi hijo está metido en estas cosas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Victoria en el culto. Empecemos a restaurar el culto. Empiece a ir a la iglesia. Empiece a dar el culto del domingo, a tomar la palabra. Empiece a restaurar el culto personal. Empiece a hacer el culto familiar. Y verá cómo lo que usted no puede hacer, Dios lo hace. Porque el que tiene victoria en el culto, tiene victoria en todo. Ese es el secreto. Por eso Dios nos da esta palabra tan importante. Por eso a través de Samuel todo fue sanado. Todo. Toda su nación recibió sanidad, hasta las siguientes generaciones. Tuvo respuestas de 1000 años por una persona que tenía victoria en el culto. Y también pudo transmitir ese secreto a David. Vemos como Dios le dijo, él ungió a David en 1 Samuel 16:13, y allí le enseñó ese secreto del culto. Por eso David también desde joven, él disfrutaba del culto, él le encantaba alabar. Pudo escribir 73 de los 150 salmos, inspirado por el Espíritu Santo. Y ciertamente David, que era una persona totalmente de culto, que tenía victoria en el culto, él, aunque fue perseguido injustamente, él podía disfrutar, incluso hasta tener misericordia de sus enemigos. Por eso fue levantado como la cumbre. Él fue cumbre espiritual, cumbre de talentos, cumbre cultural. Dios levantó grandes obras a través de David. Incluso él tuvo ese corazón de levantar la iglesia, el templo, preparó todo. Su hijo Salomón pudo construirlo. Y ciertamente era para transmitir ese secreto del culto, el culto correcto, solo a través de Jesús el Cristo, el culto a Dios Trino. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que tomen esta palabra. No es nada complicado.
No nos dice que tenemos que hacer cosas complicadas, difíciles, todo lo contrario. Tenemos que restaurar para lo que fuimos creados. Fuimos creados para dar culto. Lo habíamos perdido, pero a través de Jesús el Cristo tenemos el camino abierto. Tenemos que salir de nuestra manera, nuestro pensamiento, alinearnos a la palabra de Dios. Dios ha puesto la iglesia para dar culto el domingo. No podemos perder ese culto. Es de gran importancia. Es la manera de tener victoria. Y luego cada día restaurar el culto personal en cada lugar que estemos. Ciertamente estas obras se van a levantar. Dios nos utilizará para las 237 naciones. Se levantarán las obras de sanidad. Y también nos levantarán como cumbres. Por eso, ¿cuál es la conclusión? Que podamos estar transmitiendo el culto a las siguientes generaciones. Que estemos disfrutándolo nosotros y transmitiéndolo a las siguientes generaciones, porque cada vez hay más dificultades y cada vez será peor, como dice Mateo capítulo 24, capítulo 25. Por eso, ¿cuál es la única herencia, la mejor herencia que tenemos que dejar a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes? ¿Cuál es? El culto correcto a través de Jesús el Cristo. El culto correcto en espíritu y en verdad a Dios Trino. Eso es la mejor herencia. Si ellos aprenden a disfrutar de este culto, aunque sea un poquito, Dios les va a dar victoria. Porque la victoria en el culto es verdaderamente la victoria en todo.